Prepare su corazón, porque hoy Dios va a hablar con usted. ¿Qué sucede cuando la voz de Dios parece callarse? ¿Cómo reaccionamos cuando las promesas que un día nos llenaron de esperanza se ven sumidas en la espera, el vacío y el silencio? La historia del pueblo de Israel durante los 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el nacimiento de Jesús es precisamente una historia de silencio, de espera desesperante, de un pueblo que se ve rodeado por la oscuridad, esperando una luz que no llega. Esta etapa, conocida como el período intertestamentario, marca un tiempo donde Dios aparentemente no se manifestó como lo había hecho antes, y el pueblo de Israel vivió en medio de promesas sin cumplir. Imagínate vivir en una época donde las palabras de los profetas cesaron. Un pueblo marcado por siglos de profecías y mensajes divinos ahora se encuentra sin respuestas. De repente, el cielo se cierra y la tierra se convierte en un desierto, esperando la llegada de alguien que traería la redención prometida. La esperanza no desaparece, pero se ve puesta a prueba de maneras profundas. La fe, esa fe que sostenía a los israelitas, comienza a tambalear, pues, ¿cómo seguir creyendo en las promesas cuando todo parece ir en contra de ellas? Dios, en su infinito silencio, parecía haber dejado a su pueblo en la desolación. En este intervalo de 400 años, las Escrituras quedaron en silencio, sin nuevos mensajes proféticos. Es un vacío de palabras, pero también de acciones visibles. En la mente de los israelitas, esa larga espera significaba muchas cosas. Un pueblo oprimido bajo el poder de potencias extranjeras como el Imperio Romano. Una nación dividida entre los que esperaban un Mesías político que los liberara de la tiranía romana y aquellos que esperaban un Mesías espiritual que trajera la salvación. Sin embargo, la voz de Dios estaba callada. Pero, ¿cómo puede una nación mantener la esperanza en medio de tal vacío? En este periodo de silencio, las promesas de Dios parecían olvidadas, pero en realidad no lo estaban. La promesa seguía viva, aunque velada. Era como un faro distante que no se veía, pero cuya luz, aunque tenue, nunca dejó de brillar. Israel vivió su tiempo de oscuridad, pero en la quietud se estaba gestando algo mucho más grande de lo que la humanidad podía imaginar. Esa aparente ausencia de Dios no era el final, sino un intervalo necesario para que se cumpliera el plan divino, que solo en su tiempo sería revelado en toda su magnitud. Es interesante cómo, cuando Dios parece estar en silencio, nuestra desesperación se acentúa, la angustia surge cuando el cielo parece no responder. Cada oración lanzada al viento, cada lágrima derramada en la espera de un cambio, parece caer en el vacío. Los corazones de los israelitas palpitaban de incertidumbre, dudando si alguna vez verían la luz de la esperanza. Pero, incluso en ese aparente silencio, Dios no estaba ausente. Él estaba trabajando, preparando el momento justo para cumplir su promesa. La historia de los 400 años de silencio es, en realidad, la historia de una fe que se forja en el desierto. Una fe que es probada, purificada y fortalecida, aunque no se vea ni se oiga nada. Y es en este escenario de desolación que surge la pregunta: ¿qué ocurre cuando la voz de Dios se apaga? Para el pueblo de Israel, este silencio no era solo ausencia de palabras, era un desafío a su fe. En los momentos de silencio, nuestras propias vidas también se ven sumidas en la incertidumbre. En esos momentos, la fe debe ser más que una emoción pasajera, debe ser una convicción profunda, una certeza que trasciende lo visible. La fe no depende de las señales inmediatas, sino de la seguridad de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, aunque el tiempo y las circunstancias digan lo contrario. El silencio no es un vacío sin sentido. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo los tiempos de silencio
son momentos de preparación. Israel no estaba esperando en vano. Aunque no pudieran ver lo que se estaba gestando detrás de la cortina del tiempo, los 400 años de silencio fueron necesarios para que todo se alineara. El pueblo de Israel no estaba siendo abandonado. Estaba siendo preparado para el cumplimiento de la promesa más grande de todas, la venida de su Salvador, el Mesías prometido. Aunque el pueblo no sabía cuándo llegaría, en esos 400 años de aparente desolación, Dios ya estaba obrando en silencio. Este silencio, aunque doloroso y lleno de incertidumbre, fue parte de la estrategia divina. Y quizás, cuando nosotros pasamos por tiempos de espera, de silencio, podemos tomar consuelo en el hecho de que, al igual que los israelitas, no estamos abandonados. Tal vez no veamos la mano de Dios actuar de inmediato, pero Él está obrando. La fe se construye en el silencio, se fortalece cuando no vemos resultados inmediatos y se perfecciona cuando aprendemos a esperar con paciencia. A veces, en nuestras vidas, también pasamos por momentos de silencio. Nos encontramos orando, pidiendo a Dios que intervenga, pero parece que no responde. Es fácil sentirse abandonado en esos momentos, pensar que las promesas de Dios son solo palabras vacías. Pero, como Israel, necesitamos recordar que el silencio no es ausencia. El silencio es la espera activa, el momento en que todo se prepara para lo que está por venir. Dios nunca está ausente. Él siempre está trabajando en el trasfondo, preparando lo que no podemos ver. Lo que para nosotros parece una eternidad, para Dios es un proceso perfecto que culminará en su tiempo. El pueblo de Israel no fue olvidado. No, su historia fue parte del plan divino. Un plan que no solo los involucraba a ellos, sino a toda la humanidad. La venida de Jesús, el Mesías, fue la culminación de esa promesa hecha durante siglos. Aunque el silencio parecía eterno, todo estaba alineado para el momento de la revelación. Las palabras finales de Malaquías resuenan con un eco profundo en la historia de Israel. Fueron las últimas palabras de un profeta que, a pesar de ser la última voz antes del largo silencio, llevaba consigo un mensaje crucial, un anuncio de esperanza, pero también de advertencia. En Malaquías 4:5 se lee: «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová». Estas palabras dejaban claro que la promesa del Mesías no solo era inminente, sino que venía acompañada de una transformación radical que sacudiría la tierra. Malaquías no solo hablaba de la venida de un Salvador, sino también de un juicio. Un día se acercaba en el que Dios intervendría de manera definitiva. Pero después de esta última profecía, el pueblo quedó en silencio. No hubo más voces proféticas. El cielo, que había sido tan accesible a los israelitas durante siglos a través de los profetas, ahora permanecía cerrado. Y con el cierre del cielo también se cerraron las esperanzas inmediatas de los israelitas. ¿Cómo sería este Mesías? ¿Vendría para liberar a Israel de los imperios opresores, como esperaban muchos, o vendría de una manera mucho más profunda y transformadora? Ese último mensaje de Malaquías dejó a Israel con una mezcla de temor y esperanza. El pueblo vivió durante siglos bajo la sombra de la promesa de un Salvador. Y ahora, al finalizar la era de los profetas, esa promesa parecía estar suspendida, como una estrella brillante en el horizonte que a lo lejos iluminaba, pero aún no era alcanzable. El pueblo, con los años de silencio por delante, se preguntaba si alguna vez verían esa promesa cumplida. Pero algo importante debemos entender: el silencio de Dios no era una ausencia, sino una preparación. Aunque no hubo nuevas palabras de profetas, el mensaje que Malaquías dejó en el aire seguía vigente. De hecho, las palabras de Malaquías no eran solo un cierre de un ciclo, sino el preludio de lo que estaba por venir. El pueblo de Israel necesitaba esa espera, ese silencio,
para estar completamente preparado para la gran revelación. Dios estaba trabajando tras bambalinas, preparando el terreno para el cumplimiento de sus promesas. Este periodo de silencio y espera no fue una pausa, sino un periodo de reflexión y purificación. La gente debía reflexionar sobre lo que se había dicho y sobre la verdad de la venida del Mesías. Los israelitas, que a lo largo de los siglos habían sido testigos de grandes intervenciones divinas, ahora tenían que enfrentarse a la incertidumbre y la esperanza no cumplida. Pero en esa espera, la fe debía ser cultivada, probada y refinada. Es fascinante cómo Dios usa el silencio para preparar nuestros corazones. Las palabras de Malaquías fueron como una semilla plantada en el corazón de Israel. Aunque no se vio el crecimiento inmediato, algo estaba germinando en el corazón de cada persona que aún confiaba en las promesas de Dios. Ese silencio, lejos de ser un vacío sin sentido, era el terreno fértil para que la fe floreciera. Israel necesitaba recordar que la salvación no venía de lo que podían ver o controlar, sino de lo que Dios, en su soberanía, estaba preparando en su tiempo perfecto. Hoy en día, en nuestras propias vidas, podemos encontrar situaciones similares. A veces oramos, buscamos respuestas y pareciera que Dios se ha callado, como si no estuviera presente en nuestra angustia. Pero lo que no vemos es que Dios, al igual que en tiempos de Malaquías, está obrando en el silencio. Él está preparando el momento adecuado para manifestar su poder. El silencio no significa abandono. De hecho, es un recordatorio de que Dios trabaja en los momentos en que menos lo esperamos. En su tiempo, Él cumplirá sus promesas. Quizás en este momento te encuentres en un silencio en tu vida, esperando una respuesta de Dios, buscando dirección, consuelo o una señal. Tal vez, como Israel en esos 400 años, te sientes desconectado de las promesas divinas. Pero, como se demostró en la historia de Malaquías, el silencio es parte de un plan divino mucho mayor. En esos tiempos de espera, necesitamos confiar, esperar con paciencia y recordar que lo que está por venir será mucho más grandioso de lo que podemos imaginar. Así como la promesa del Mesías se cumplió en el tiempo de Dios, también las promesas que Él tiene para ti se cumplirán en el momento perfecto. El silencio de Dios no es un castigo ni una señal de indiferencia. Al contrario, es la antesala de algo increíblemente grandioso. Es el espacio donde nuestra fe puede crecer, donde podemos aprender a depender completamente de Él y donde podemos reconocer que, aunque no veamos ni oigamos nada, Él está trabajando por nosotros. Imagina por un momento la angustia de un pueblo que ha recibido la promesa de un Salvador, pero que durante siglos ha vivido en la incertidumbre. Las palabras de los profetas resonaban como ecos en el pasado y, tras las últimas revelaciones de Malaquías, nada parecía llegar. 400 años en silencio. En ese tiempo, Israel se encontraba atrapado entre dos mundos. El dolor de la espera y la fe que aún palpitaba en sus corazones. El sentimiento de abandono se hizo tangible. ¿Cómo no sentirse abandonados por Dios después de tanto tiempo sin respuestas? ¿Cómo mantener la fe cuando la realidad no se corresponde con la esperanza? Este largo periodo de espera fue, sin duda, una de las pruebas más difíciles para el pueblo de Israel. La promesa de un Mesías parecía distante y la vida cotidiana estaba marcada por la opresión y la incertidumbre. Bajo el yugo de los imperios que dominaban, como los griegos primero y luego los romanos, la nación de Israel vivió momentos de dolor y angustia. Los antiguos sueños de grandeza y liberación parecían desvanecerse y la esperanza se encontraba a menudo a la deriva. El pueblo esperaba una liberación visible, algo tangible que trajera justicia y paz. Pero
¿Y si la promesa de Dios se cumplía de una manera completamente diferente a la que esperaban? En medio de este largo silencio, muchos israelitas se encontraron atrapados en la desesperación. El dolor de la espera se hacía cada vez más profundo. Pero a pesar de todo, algunos se aferraban a las palabras de los profetas, sabiendo que la promesa no había sido anulada, solo retrasada. Aquí es donde la fe jugó un papel crucial. La fe no dependía de la visibilidad de la promesa, sino de la confianza en que, aunque Dios guardara silencio, Él seguía siendo fiel. Sin embargo, esto no era fácil. La fe verdadera no se forja en tiempos de abundancia, sino en momentos de incertidumbre y espera. Lo curioso es que el silencio de Dios no era un abandono, sino una invitación a que el pueblo de Israel ejerciera una fe más profunda. Durante los años de silencio, se les pidió a los israelitas que esperaran sin que se les diera una razón inmediata, sin que se les mostrara una respuesta clara. Pero en esa espera, el pueblo se vio obligado a confiar, a no depender solo de lo visible, sino a creer en lo que no se podía ver. La fe, en ese tiempo de silencio, fue la que mantuvo viva la esperanza. Sin ella, la desesperación habría ganado. Es en este contexto de espera y dolor donde muchos se encontraron luchando contra el sentimiento de abandono. ¿Cómo mantener la fe cuando el cielo parece estar cerrado? La historia de Israel durante esos 400 años es, en muchos sentidos, la historia de nuestra propia lucha de fe en tiempos de silencio. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos sentimos como si Dios no estuviera respondiendo? ¿Cuántas veces hemos orado, pedido respuestas y aún sentimos que el cielo sigue cerrado? En esos momentos, la clave está en la persistencia de la fe. La fe no es un sentimiento que depende de las circunstancias, sino una decisión que se toma en medio de las pruebas. Israel, a pesar de su desesperación, siguió esperando porque algo en sus corazones les decía que las promesas de Dios no caerían al vacío. Quizás no comprendían cómo o cuándo, pero sabían que el tiempo de Dios llegaría. Hoy en día, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo mantenemos nuestra fe cuando sentimos que Dios está callado? La respuesta es simple, pero profunda. Recordamos lo que Él ha prometido. No necesitamos tener todas las respuestas en el momento. No necesitamos que se nos muestre todo el plan de antemano. La fe se basa en la certeza de que Dios es fiel y cumple sus promesas, incluso cuando no lo vemos actuar de inmediato. Es el mismo Dios que permitió que Israel esperara 400 años sin respuestas visibles, pero que finalmente envió al Salvador. Nosotros también podemos aprender de este silencio. La desesperación que sentimos en nuestras propias vidas puede ser un terreno fértil para el crecimiento de la fe. Cuando todo parece estar en silencio, cuando las respuestas no llegan, podemos estar seguros de que Dios está trabajando en nosotros, transformándonos, preparándonos para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. El silencio, aunque incómodo y difícil, puede ser la etapa donde nuestra fe se purifica y se fortalece. La verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Y aunque en el silencio podemos sentir que Dios nos ha olvidado, Él nunca se ha ido. Su amor y sus promesas siguen vigentes, esperando el momento perfecto para cumplirse. Israel vivió la promesa durante 400 años de espera y finalmente la respuesta llegó. Así también en nuestras vidas, cuando menos lo esperamos, la voz de Dios romperá el silencio y veremos el cumplimiento de sus promesas. Por lo tanto, en nuestra vida cotidiana, cuando nos sintamos atrapados entre la desesperación y la fe, recordemos que el silencio de Dios nunca es un abandono. Es un proceso, es un tiempo de preparación, es el momento donde la fe se fortalece. Y cuando finalmente recibamos la respuesta, podremos ver cuán perfecto fue el tiempo de espera.
Durante los 400 años de silencio, el mundo de Israel no se quedó estático. Aunque Dios parecía estar en silencio, el panorama histórico, social y político experimentaba cambios significativos. La espera del Mesías, lejos de ser un simple descanso, fue un tiempo de transformación y de preparación profunda. Mientras Israel esperaba con esperanza la llegada del Salvador, el mundo en el que vivían cambiaba rápidamente. Este período, aunque sombrío, fue esencial para el cumplimiento de las promesas divinas. Los imperios que dominaron a Israel en este tiempo fueron fundamentales para comprender el contexto de la venida de Jesús. Primero, el imperio griego había dejado su huella con Alejandro Magno, quien expandió su reino, y aunque su reinado fue breve, dejó una fuerte influencia cultural y lingüística. El griego se convirtió en el idioma común, lo que sería crucial para la propagación del Evangelio en el futuro. Pero no fue solo la cultura griega lo que transformó Israel. También hubo movimientos políticos y religiosos, como la aparición de los fariseos, saduceos y celotes, que marcaron la vida religiosa del pueblo. El control romano, que comenzó con el emperador César Augusto, consolidó el dominio sobre Israel. Los romanos establecieron un sistema que, aunque opresivo, ofreció una infraestructura de caminos, comunicaciones y seguridad, lo que hizo posible la predicación del Evangelio cuando llegó el tiempo. Irónicamente, el dominio romano, que en un principio parecía una maldición para los judíos, fue una bendición en términos de preparación para la venida del Mesías. Los caminos que Roma construyó, las ciudades bien conectadas, el uso del griego y la paz relativa bajo el Imperio Romano fueron factores que, sin que ellos lo supieran, preparaban el terreno para la rápida expansión del mensaje cristiano. A lo largo de estos 400 años, Israel vivió bajo tensiones crecientes entre la opresión extranjera y los anhelos de libertad. Los celotes, por ejemplo, eran un grupo radical que buscaba derrocar a los romanos y restaurar el reino de Israel. Este fervor nacionalista, aunque legítimo, reflejaba un anhelo profundo por una liberación política. Sin embargo, muchos de los líderes y del pueblo se olvidaban de que el Mesías no vendría a liberar solamente del yugo romano, sino que su misión era mucho más profunda. Liberar a la humanidad del pecado y la muerte, ofreciendo una salvación eterna. Los fariseos, por otro lado, eran los guardianes de la ley y la tradición. Ellos se dedicaron a preservar las enseñanzas de Moisés, buscando vivir de acuerdo con las estrictas normas de la ley judía. A pesar de su devoción, el pueblo se veía cada vez más dividido sobre qué camino seguir para encontrar la paz y la justicia que tanto anhelaban. La aparición de Jesús, muchos años después, sería una confrontación directa con los sistemas de creencias y poder que habían dominado a Israel durante estos años. Los fariseos, aunque muy devotos, a menudo perdían de vista la esencia de la ley, el amor y la misericordia de Dios. Mientras tanto, el pueblo de Israel vivía en un estado de preparación interior. Sin profetas que les hablaran directamente, muchos se aferraban a las escrituras pasadas, esperando la promesa del Mesías. Aunque no escuchaban la voz de Dios de la misma manera que en el pasado, sus corazones seguían llenos de esperanza. El silencio era el refugio en el que se forjaba la fe, aunque los tiempos no eran fáciles. La promesa de un Salvador, como una chispa, seguía viva en sus corazones. Es fascinante cómo, durante este largo período de silencio, los movimientos que surgieron dentro de Israel y el mundo circundante fueron esenciales para la llegada del Salvador. Si bien el pueblo de Israel esperaba un Mesías que liberara físicamente, Dios tenía un plan mucho mayor. Todo lo que sucedía, incluso las luchas y las frustraciones, estaba bajo el control divino, preparando el mundo para la venida de Jesús. En realidad,
Los 400 años de silencio fueron el tiempo necesario para que todo encajara en su lugar. La llegada del Mesías no era un evento aislado, sino que era el cumplimiento de un largo proceso de preparación que involucraba a naciones enteras. Hoy en día podemos mirar a este período y ver cómo, incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, Él está trabajando en el trasfondo. Los eventos que nos parecen desconectados o incluso caóticos están, de alguna manera, preparando el camino para lo que está por venir. Dios no obra de manera inmediata ni siempre de la forma en que nosotros esperaríamos, pero siempre está trabajando para algo mucho más grande. Así como los 400 años de silencio fueron fundamentales para el advenimiento de Jesús, nuestras propias vidas son un proceso de preparación para la manifestación de la promesa de Dios. La historia de esos 400 años es una lección valiosa para nosotros. Cuando parece que el silencio prevalece, debemos recordar que todo está siendo alineado para el cumplimiento perfecto del plan de Dios. En nuestra vida diaria, muchas veces pasamos por periodos de incertidumbre y dolor, pero esos tiempos no son vacíos. Al contrario, son los momentos donde nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se prueba. No importa cuán oscuros se vean los tiempos, podemos confiar en que Dios está trabajando, preparando el camino para lo que está por venir. Durante esos 400 años de silencio, el pueblo de Israel vivió con una expectativa creciente, la esperanza de que el Mesías prometido finalmente llegaría para liberarlos. La pregunta central que rondaba en los corazones de todos era: ¿quién sería este Mesías? Y quizás más importante aún, ¿cómo vendría? Había muchas ideas y sueños sobre el Mesías, y estos variaban dependiendo de la interpretación de las Escrituras y de las necesidades del pueblo en ese momento. Pero había algo claro: todos estaban esperando un cambio radical, una intervención divina que traería liberación, justicia y paz. Sin embargo, como lo veremos, las expectativas de Israel sobre cómo debía llegar el Mesías no coincidían con la forma en que Dios había planeado su llegada. La imagen más comúnmente esperada de un Mesías en ese tiempo era la de un líder guerrero, un rey que liberaría a Israel del yugo romano. Los judíos vivían bajo el dominio del Imperio Romano, y la opresión política y militar pesaba sobre sus hombros. Por lo tanto, su esperanza se centraba en un líder militar que pudiera liberar a la nación, restaurar el reino de Israel y traer una paz duradera. Este Mesías sería un rey victorioso que vencería a los enemigos de Israel, un libertador que actuaría con poder y autoridad. Esta visión del Mesías estaba profundamente arraigada en las Escrituras, como las que se encuentran en Isaías 9:6, que hablan de un príncipe de paz que reinaría con justicia y equidad. Sin embargo, a pesar de estas Escrituras, muchos no comprendían la naturaleza verdadera de la misión del Mesías. La liberación que esperaban no era simplemente una liberación política o territorial, sino una liberación mucho más profunda, espiritual y eterna. La mayoría de las personas no entendía que el Mesías que esperaban no vendría a resolver solo los problemas inmediatos de su nación, sino a traer salvación a toda la humanidad, liberándola del pecado y de la muerte. Esta es la gran diferencia entre lo que la gente esperaba y lo que realmente estaba por llegar. Por otro lado, los fariseos, que eran los intérpretes de la ley, esperaban un Mesías que viniera a restaurar la pureza religiosa, alguien que liderara a Israel con una estricta observancia de la ley. Para ellos, el Mesías sería alguien que viniera a reafirmar la autoridad de las Escrituras y la necesidad de la pureza ritual. Pero nuevamente, su comprensión del Mesías estaba limitada. No veían que la salvación no solo se trataba de una observancia exterior, sino de un cambio interno en el corazón humano.
Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual que transformaría los corazones de las personas y los acercaría a Dios de una manera mucho más profunda de lo que los rituales y las leyes podían lograr. El pueblo, por su parte, tenía grandes expectativas, pero no siempre comprendían lo que esas expectativas significaban. La desesperación por un líder que los liberara de la opresión romana se mezclaba con la esperanza de que un Mesías viniera a restaurar el reino de David. Sin embargo, cuando llegó Jesús, sus expectativas fueron desafiadas. Él no vino con ejército ni con espada, no se sentó en un trono de oro y no destruyó a los romanos. En cambio, vino como un niño en un pesebre, nacido de una madre humilde, sin pompa ni riqueza. Este contraste entre lo que el pueblo esperaba y lo que realmente sucedió fue el principio de muchas dificultades para los seguidores de Jesús. Este choque entre las expectativas humanas y los planes divinos no es algo que solo ocurrió en tiempos bíblicos. Hoy, en nuestras propias vidas, también tendemos a formar expectativas sobre cómo Dios debe actuar. A veces, oramos pidiendo respuestas o soluciones a nuestros problemas, pero Dios no siempre responde de la manera en que esperamos. A menudo, nos encontramos luchando con el hecho de que nuestras expectativas y la voluntad de Dios no coinciden, pero en ese desajuste se encuentra una lección vital. Debemos aprender a confiar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. La llegada de Jesús entonces no solo cambió las expectativas del pueblo de Israel, sino que también nos desafía a nosotros. El Mesías no vino solo para resolver nuestros problemas inmediatos, sino para ofrecer una solución eterna a nuestra condición humana. Él vino a sanar no solo nuestras dolencias físicas, sino a sanar nuestras almas. Vino para enseñarnos que la verdadera paz no proviene de la victoria sobre nuestros enemigos terrenales, sino de la reconciliación con Dios. Jesús vino para liberarnos del pecado y de la muerte, y esa liberación es mucho más profunda de lo que cualquier liberación política podría ser. Hoy te invito a reflexionar sobre tus propias expectativas en la vida. ¿Estás esperando que Dios resuelva tus problemas inmediatos de la manera en que tú lo imaginas? ¿Estás dispuesto a aceptar que su plan es mucho más grande y más eterno de lo que puedas comprender? Las expectativas del pueblo de Israel no se cumplieron de la forma que ellos esperaban, pero lo que Dios tenía preparado era infinitamente mejor. En nuestra vida también debemos aprender a confiar en que el plan de Dios para nosotros es perfecto, aunque no siempre se ajuste a nuestras expectativas. En medio de nuestra espera debemos recordar que la salvación que Dios ofrece es mucho más grande que cualquier solución terrenal. Después de 400 años de silencio, cuando el pueblo de Israel ya había comenzado a perder la esperanza de recibir una respuesta, una nueva voz comenzó a resonar en el desierto. Juan el Bautista, un hombre radicalmente diferente, se levantó como el precursor del Mesías. Era un hombre que no se conformaba con el status quo, que no seguía las costumbres religiosas de su tiempo, sino que proclamaba un mensaje desafiante de arrepentimiento. La aparición de Juan fue como una trompeta que rompió el silencio de Dios, anunciando que algo grandioso estaba por suceder. La figura de Juan el Bautista es fascinante y llena de simbolismo. Él no era como los líderes religiosos que esperaban una respuesta convencional de Dios. Su vida fue un testimonio de la preparación que Dios estaba llevando a cabo. Juan no estaba interesado en el poder ni en las riquezas. Su mensaje era simple, pero radicalmente transformador. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. En sus palabras, el pueblo encontraba una llamada urgente a cambiar de dirección, a volver a Dios. Él anunciaba la llegada de uno mucho mayor que él,
alguien que traería una salvación verdadera. El mensaje de Juan tenía una misión clara: preparar los corazones para la venida del Salvador. Mientras que el pueblo de Israel esperaba un Mesías poderoso y visible, Juan les estaba preparando para algo muy diferente. No estaban listos para recibir al Mesías que vendría a transformar el corazón humano antes de cambiar las circunstancias externas. Juan preparaba el camino para que el pueblo entendiera que la verdadera transformación empezaba dentro de cada uno, no en la conquista de un reino terrenal, sino en la reconciliación con Dios. Juan no solo era el precursor, sino también el primero en testificar sobre el Mesías, incluso antes de su nacimiento. Cuando María y Elizabeth, las madres de Jesús, y Juan el Bautista se encontraron, el niño en el vientre de Elizabeth saltó de gozo al escuchar la voz de María, la madre de Jesús. Lucas 1:41. Desde antes de nacer, Juan ya estaba lleno del Espíritu Santo, y su vida entera apuntaba hacia la llegada de algo extraordinario: la venida del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es fascinante cómo, en el silencio de esos 400 años, Juan fue levantado por Dios como la voz que prepararía al pueblo para lo inesperado. Aunque muchos esperaban un líder político, Dios envió a Juan, un hombre que vestía ropas sencillas, que vivía en el desierto, que predicaba el arrepentimiento. Juan fue una figura que desafiaba las expectativas humanas, mostrando que la llegada de Jesús no se trataría de una revolución militar o política, sino de una revolución espiritual. Juan fue, en muchos sentidos, el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento y el primero en anunciar el cumplimiento de la promesa de Dios. Su mensaje era claro: la venida del Mesías no dependía de la política ni de las circunstancias externas, sino de una transformación interna en los corazones de las personas. Al invitarlos al arrepentimiento, Juan les pedía prepararse para lo que estaba por venir, un evento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Hoy podemos aprender de la vida y el mensaje de Juan el Bautista. En un mundo que constantemente busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas, Juan nos recuerda que la verdadera preparación para la llegada de Jesús comienza con la transformación de nuestro propio corazón. Antes de esperar cambios en el mundo o en nuestras circunstancias, debemos permitir que Dios trabaje en nosotros, limpiándonos de lo que nos aleja de Él. Es importante reflexionar sobre la vida de Juan y preguntarnos: ¿estamos preparando nuestros corazones para recibir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a escuchar su llamado al arrepentimiento y la transformación interior? Aunque el mundo a nuestro alrededor pueda estar buscando soluciones externas, Dios nos llama primero a una transformación interna. Al igual que Juan, todos tenemos un papel que desempeñar en preparar el camino para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El silencio de Dios no fue en vano. Mientras el pueblo esperaba sin ver respuestas visibles, Juan estaba preparando el terreno, anunciando que el Mesías venía, y con él la salvación. Hoy Jesús nos sigue llamando a preparar nuestros corazones para su llegada. La pregunta es: ¿estamos escuchando su voz? ¿Estamos dispuestos a seguir su llamado, incluso cuando la respuesta no llega de la manera que esperamos? En medio de un mundo sumido en la oscuridad del silencio, cuando parecía que Dios había cerrado los cielos, ocurrió un evento inesperado. El ángel Gabriel se apareció a Zacarías, un sacerdote justo, en el templo de Jerusalén. Zacarías, junto con su esposa Elizabeth, era una persona piadosa que había aguardado pacientemente la llegada del Mesías. Aunque ya en sus años avanzados, su esperanza de tener un hijo parecía extinguida. Sin embargo, el silencio de Dios estaba a punto de romperse con una noticia que cambiaría su vida y, por ende, la historia de la humanidad. El mensaje de Gabriel fue claro y directo. Zacarías y Elizabeth tendrían un hijo,
quien sería conocido como Juan, el precursor del Mesías. El ángel le reveló que su hijo sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento y que prepararía al pueblo de Israel para recibir al Señor. En ese instante, Zacarías, aún incrédulo por la naturaleza milagrosa de la noticia, pidió una señal. Como resultado de su falta de fe, quedó mudo, no pudiendo hablar hasta que el niño naciera. El encuentro de Zacarías con el ángel Gabriel representa un momento de revelación divinas que marca el fin de los 400 años de silencio. El mensaje que traía Gabriel no solo era un anuncio de la llegada de un niño, sino una clara indicación de que Dios estaba rompiendo su silencio para traer algo nuevo y transformador a la vida de su pueblo. Zacarías no solo recibiría a un hijo, sino que estaría participando de la culminación de las promesas divinas, una obra mucho mayor que cualquier expectativa humana podría haber anticipado. Es interesante cómo el encuentro de Zacarías con Gabriel refleja nuestras propias experiencias con Dios. A veces, al igual que Zacarías, podemos encontrarnos en una situación de aparente desesperanza. Tal vez las promesas de Dios parecen lejanas o imposibles de cumplir, y nuestro corazón se siente cautivo por la duda. Sin embargo, lo que Zacarías nos enseña es que Dios no está limitado por nuestras circunstancias o expectativas. Su plan va más allá de lo que podemos ver o entender. El silencio de Dios no es señal de ausencia, es el proceso de preparación para algo grandioso que solo Él puede hacer. Zacarías, un hombre que había vivido su vida en obediencia a Dios, ahora se encontraba ante un milagro. Su incredulidad, aunque comprensible, le costó el don de la voz por un tiempo, pero incluso en su silencio, Dios estaba obrando. El silencio de Zacarías refleja cómo a veces en nuestra vida la falta de fe puede hacernos callar ante la grandeza de lo que Dios está haciendo. No siempre comprendemos los planes de Dios de inmediato y muchas veces no tenemos respuestas claras, pero, al igual que Zacarías, debemos aprender a confiar en que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando nuestras dudas intentan silenciarnos. El nacimiento de Juan fue, en muchos sentidos, el preludio de la llegada de Jesús. A través de Juan, Dios preparaba los corazones de las personas para la llegada del Salvador. El mensaje de arrepentimiento y de preparación que Juan traería sería el llamado necesario para que el pueblo estuviera listo para recibir a Jesús. El nacimiento de Juan no solo era el cumplimiento de la promesa hecha a Zacarías y Elizabeth, sino también el cumplimiento de una promesa mayor para toda la humanidad. La llegada de Juan marcaba el comienzo del fin del silencio, el principio de la revelación plena de Dios. En este relato podemos ver un paralelo en nuestras propias vidas. Todos enfrentamos momentos de silencio o desesperanza, momentos en los que nos sentimos atrapados por nuestras circunstancias o dudas. Pero el ejemplo de Zacarías nos recuerda que incluso en esos momentos, Dios sigue obrando en nuestras vidas. A veces, el silencio nos permite prepararnos para lo que está por venir. Es en esos momentos de quietud, cuando Dios está trabajando profundamente en nuestro interior, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Zacarías también nos enseña sobre la importancia de la obediencia. A pesar de sus dudas, finalmente aceptó el plan de Dios. Cuando el niño nació, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre el futuro de su hijo y sobre el papel crucial que jugaría en la salvación del pueblo de Israel. Su fe y obediencia al plan de Dios, a pesar de las dificultades, lo hicieron testigo de una obra divina mucho mayor de lo que había esperado. Hoy, en medio de nuestras propias luchas, podemos aprender a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, incluso cuando no lo entendemos completamente. Así como Zacarías fue parte de un plan divino más grande,
Nosotros también estamos llamados a ser parte de ese plan, aunque no siempre entendamos cómo encajamos en él. El silencio de Dios no es un final, sino un comienzo. Un comienzo de una obra transformadora que cambiará nuestras vidas, como lo hizo con Zacarías, para siempre. El clímax de la historia de 400 años de espera, silencio y promesas rotas llega con el nacimiento de Jesús. Después de siglos de anticipación, Dios no solo rompió el silencio de su pueblo, sino que cumplió la promesa más grande de todas. Jesús nació en un humilde pesebre en Belén, en circunstancias que desafiaron todas las expectativas humanas. Nadie habría imaginado que el Salvador del mundo vendría en una familia modesta, en un lugar pobre y apartado, pero así fue como Dios eligió que se hiciera. Y ese momento tan sencillo pero tan lleno de poder marcó el comienzo de una nueva era, la era de la salvación para toda la humanidad. El nacimiento de Jesús no fue solo el cumplimiento de una promesa hecha al pueblo de Israel, sino la realización del plan divino para toda la humanidad. Este nacimiento significaba que Dios había escuchado el clamor de su pueblo, y aunque en el silencio de esos 400 años parecía que todo estaba perdido, Él nunca había dejado de trabajar. La venida de Jesús es la evidencia de que Dios, en su tiempo perfecto, responde a las oraciones y cumple sus promesas, incluso cuando parece que el tiempo se detiene. La sencillez de ese nacimiento en un pesebre rodeado de humildes pastores subraya el contraste entre las expectativas humanas y el plan divino. El pueblo de Israel esperaba un Mesías imponente, que viniera con poder, rodeado de gloria y majestuosidad. Pero Jesús, el Rey de Reyes, eligió entrar al mundo de la manera más humilde posible. Nació en la oscuridad de la noche, no en un palacio, sino en un establo. Y sin embargo, ese nacimiento trajo más luz al mundo que cualquier otra cosa podría haberlo hecho. La gloria de Dios no estaba en la apariencia externa, sino en lo que ese niño significaba para el futuro de la humanidad. Los pastores que fueron testigos de este evento fueron los primeros en recibir la buena noticia. Fueron los ángeles quienes anunciaron el nacimiento de Jesús diciendo: «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor». Lucas 2:11. Es significativo que los primeros en ser llamados a presenciar este milagro fueran los pastores, personas sencillas y humildes, que no eran parte de la élite religiosa o política de la época. Esto muestra que el mensaje del Evangelio no es solo para los poderosos, sino para todos, especialmente para los que están en los márgenes de la sociedad. Este nacimiento marcó el inicio de una nueva oportunidad para la humanidad. Jesús no vino solo para cumplir las promesas hechas a Israel, sino para traer salvación a todos los pueblos, sin distinción. En ese niño, Dios estaba ofreciendo al mundo la oportunidad de ser reconciliado con Él. Jesús vino para sanar, para enseñar, para restaurar lo que estaba roto y, lo más importante, para abrir el camino hacia la salvación eterna. El Mesías prometido no vino solo a cambiar las circunstancias políticas o sociales de Israel, sino a cambiar la eternidad de todos los que creen en Él. Es fácil, a veces, mirar este evento y pensar que, aunque fue significativo para la historia, no tiene relevancia para nuestra vida cotidiana. Pero el nacimiento de Jesús es el recordatorio de que, en medio de nuestras vidas cotidianas y nuestras dificultades, Dios está trabajando. El hecho de que Dios eligiera venir al mundo de una manera tan humilde, tan accesible, nos habla de un Dios que no está distante ni inaccesible. Jesús vino para estar cerca de nosotros, para comprender nuestras luchas y nuestras alegrías, y para ofrecernos su salvación. Hoy, cuando enfrentamos nuestras propias luchas y esperanzas no cumplidas, el nacimiento de Jesús nos recuerda que el plan de Dios para nuestras vidas
es más grande que lo que podemos ver. Tal vez estamos esperando una respuesta a nuestras oraciones, pero la verdad es que la respuesta más grande de todas ya ha llegado: Jesús. Él es la esperanza cumplida, el Salvador prometido y el medio por el cual podemos encontrar la paz y la reconciliación con Dios. El nacimiento de Jesús es una invitación a acercarnos a Él, a recibir el don de la salvación que vino a ofrecernos. No necesitamos esperar más para experimentar la paz que Él trae. Él vino a este mundo para mostrarnos el camino hacia una vida transformada. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a recibirlo en nuestros corazones, tal como lo hicieron los pastores que acudieron con alegría a adorar al niño? ¿Estamos dispuestos a reconocer que, aunque a veces las circunstancias de nuestras vidas parecen oscuras y desoladas, la luz de Jesús puede transformar nuestra realidad? El Salvador ya vino al mundo, el tiempo de la espera terminó. Y lo que es aún más asombroso, Él sigue viniendo a nuestras vidas hoy. Jesús no es solo una figura histórica, Él es el Dios vivo que se ofrece a vivir en nuestros corazones y a guiarnos hacia la verdadera paz, la esperanza y la salvación. Aunque los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento parecen ser un período de olvido, este tiempo de aparente inactividad fue en realidad un tiempo de preparación intensiva. La historia de la salvación de la humanidad no se detuvo mientras el pueblo de Israel esperaba. En los silencios de la historia, Dios estaba trabajando en los detalles más minuciosos de su plan perfecto, preparando no solo el corazón del pueblo de Israel, sino todo el mundo para la llegada del Mesías. Es importante reconocer que el silencio de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios. A menudo, cuando enfrentamos tiempos de espera o dificultades, podemos sentir que Dios está distante o ausente. Pero lo que nos enseñan los 400 años de silencio es que incluso cuando no podemos ver o escuchar nada, Dios está obrando en los trasfondos de nuestras vidas. En esos momentos de aparente silencio, Dios sigue trabajando, moldeando y preparando todo lo necesario para el cumplimiento de su voluntad. El pueblo de Israel no sabía lo que Dios estaba haciendo, pero Él estaba alineando perfectamente todos los factores para que en el momento adecuado todo se cumpliera a la perfección. Muchos en Israel podrían haber sentido que las promesas de Dios eran solo recuerdos del pasado, palabras olvidadas que nunca verían cumplimiento. Pero mientras el pueblo vivía en esa oscuridad, Dios estaba preparando a Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Él estaba trabajando para que al final de ese largo periodo de espera, el cumplimiento de su promesa fuera aún más grandioso de lo que cualquiera podía imaginar. El tiempo de silencio fue necesario para que todo se alineara. Nada estaba fuera de lugar, aunque no se viera. En nuestras propias vidas enfrentamos periodos de espera y silencio en los que nos sentimos abandonados. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo una respuesta, pidiendo dirección, pidiendo consuelo y sentimos que el cielo está cerrado? El silencio puede ser desconcertante, pero debemos recordar que, aunque no recibimos respuestas inmediatas, Dios sigue trabajando. No está ausente ni ha olvidado sus promesas. La demora no significa que Él no esté actuando. Más bien, es el tiempo que Él usa para prepararnos para lo que está por venir. Cada vez que parece que Dios no responde, es importante recordar que Él está obrando detrás de las escenas. En la vida de Israel, mientras esperaban, Él estaba preparando todo. El gobierno romano, la lengua común, las infraestructuras de comunicación, todo para que el mensaje de Jesús se esparciera rápidamente y con eficacia. El silencio de esos 400 años, lejos de ser una pausa innecesaria, fue una parte vital de la obra de Dios, preparándolos para algo mucho más grande que lo que podían imaginar. Lo mismo ocurre en nuestra vida hoy.
El tiempo de espera, aunque doloroso, tiene un propósito. Está moldeando nuestra fe, refinando nuestro carácter y preparándonos para lo que vendrá. Es difícil, claro, aceptar la espera, especialmente cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Sin embargo, la verdad es que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Las respuestas no siempre llegan en el tiempo que deseamos, pero el tiempo de Dios es siempre perfecto. Cuando parece que Dios guarda silencio, Él está utilizando ese tiempo para preparar lo mejor para nosotros y nos invita a confiar en que su plan es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Es posible que no entendamos completamente por qué debemos esperar o por qué las respuestas no llegan cuando las buscamos, pero lo que podemos saber con certeza es que en todo momento Dios sigue obrando en nosotros. Él nunca nos abandona. Al igual que en los 400 años de silencio, Él está alineando todo para el cumplimiento perfecto de su propósito. La espera, el silencio, son momentos cruciales donde nuestra fe se fortalece. Es ahí donde aprendemos a confiar, a esperar con paciencia, sabiendo que el tiempo de Dios es el mejor. Hoy, cuando nos sintamos atrapados en el silencio, debemos recordar que es un silencio de preparación. Dios está orquestando los detalles de nuestra vida y del mundo que nos rodea. Él nunca se detiene y cuando finalmente llega la respuesta, veremos cómo todo encaja perfectamente, como lo hizo en el nacimiento de Jesús. Dios está obrando incluso cuando no vemos evidencia de ello. El silencio no es un abandono, al contrario, es el espacio donde nuestra fe puede crecer y donde podemos aprender a esperar con esperanza. En el momento adecuado, veremos cómo todo el trabajo que Dios ha estado haciendo en los trasfondos da frutos en nuestra vida. El plan divino no se detuvo en esos 400 años de silencio y no se detiene ahora. En este momento, Él sigue trabajando y lo que está por venir es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Cuando nos enfrentamos a periodos de silencio en nuestras vidas, a menudo nos sentimos perdidos, desorientados, como si las respuestas a nuestras oraciones nunca llegaran. La espera parece interminable y la incertidumbre nos envuelve. Sin embargo, lo que a menudo no vemos es que, en medio de este silencio, Dios está trabajando profundamente en nuestros corazones. Él no está ausente ni ha dejado de escucharnos. Al contrario, nos está preparando para recibir algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. El tiempo de silencio no es un tiempo vacío. Dios utiliza esos momentos para refinarnos, para prepararnos para lo que está por venir. El pueblo de Israel vivió 400 años de silencio, y aunque en esos años no se vieron grandes señales de intervención divina, Dios estaba orquestando los eventos para el cumplimiento perfecto de su plan. El pueblo de Israel no pudo ver lo que estaba sucediendo detrás del telón, pero Dios estaba preparando todo con exactitud. Las circunstancias externas parecían estar estáticas, pero internamente todo estaba cambiando para dar paso a la revelación de la salvación. Este silencio, aunque doloroso, tenía un propósito: preparar a la gente para algo que no esperaban, algo que no podían prever. Cuando Jesús nació, no fue en un palacio real, como muchos esperaban, ni en medio de un gran evento político. Vino de la manera más humilde, un bebé en un pesebre, rodeado de pastores y animales. Este fue un recordatorio de que, a menudo, lo que Dios tiene preparado para nosotros no se ajusta a nuestras expectativas. La llegada de Jesús fue algo inesperado, algo que desafiaba todas las ideas preconcebidas del pueblo de Israel sobre cómo sería el Mesías. En nuestras propias vidas, el silencio y la espera nos preparan para lo inesperado. A veces,
oramos por respuestas inmediatas, por soluciones rápidas a nuestros problemas. Pero Dios sabe que lo que realmente necesitamos es algo mucho más profundo y duradero. Él sabe que, al igual que el pueblo de Israel, necesitamos ser refinados, purificados y preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. A menudo, el mayor regalo que Dios nos da en tiempos de silencio es la oportunidad de fortalecer nuestra fe, de aprender a esperar con paciencia y esperanza. Cuando estamos en un período de espera, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero, como vemos en la historia de Israel, el silencio de Dios no es un signo de abandono, sino una parte esencial del proceso de preparación. En el silencio, aprendemos a confiar más profundamente en Él. Aprendemos a no depender de lo que vemos o de las circunstancias que nos rodean, sino a depender de su fidelidad, sabiendo que Él cumplirá su promesa en el momento perfecto. Este proceso de preparación a veces puede ser difícil. La espera puede parecer interminable y la tentación de perder la esperanza puede ser fuerte. Pero lo que debemos recordar es que Dios no está esperando solo para darnos lo que pedimos, sino para darnos lo que necesitamos para nuestro bien eterno. Lo que nos está preparando en el silencio es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Nos está transformando para poder recibir lo inesperado, lo que solo Él sabe que necesitamos. El silencio no es un tiempo perdido, es un tiempo de formación. Como el pueblo de Israel, nosotros también estamos siendo preparados para algo mucho más grande de lo que nuestras mentes pueden comprender. Cuando finalmente llega la respuesta, cuando vemos la manifestación de lo que Dios ha estado preparando en nosotros, nos daremos cuenta de que ese tiempo de espera fue esencial para recibir lo que Él había planeado. No solo es una respuesta a nuestras oraciones, sino un cumplimiento perfecto del plan divino. Hoy quizás estés en medio de tu propio periodo de silencio, esperando respuestas que aún no han llegado. Pero recuerda que, incluso en el silencio, Dios está obrando en tu vida. Él te está preparando para algo inesperado, algo que superará todas tus expectativas. Así como el pueblo de Israel tuvo que esperar para ver la venida del Mesías, nosotros también debemos aprender a esperar con confianza, sabiendo que lo que Dios tiene para nosotros será mucho más grande y transformador de lo que imaginamos. El silencio de Dios no es una pausa, es un proceso de preparación. Y cuando recibamos lo que Él tiene preparado, veremos que cada momento de espera, cada momento de incertidumbre, valió la pena. Dios no solo nos está dando lo que pedimos, nos está dando lo que necesitamos para ser transformados y para cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. Así que, cuando te enfrentes a la espera, recuerda que Dios está obrando en ti, preparándote para lo inesperado. Después de explorar la historia de los 400 años de silencio, el nacimiento de Jesús y el propósito divino detrás de la espera, es esencial que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra propia vida. ¿Cómo estamos preparando nuestros corazones para recibir a Jesús? ¿Estamos esperando con paciencia, confiando en que Él cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto? En la historia de Israel vemos cómo Dios actuó en el momento justo, después de años de espera, para cumplir la promesa más grande de todas. Hoy, tú y yo también estamos llamados a vivir esa misma esperanza, esa misma expectativa. La pregunta es, ¿estamos listos para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros? Jesús vino al mundo para transformar nuestras vidas, para ofrecernos una salvación eterna. Pero la primera transformación debe ocurrir en nuestros corazones. Jesús no solo vino para cambiar nuestras circunstancias externas, sino para restaurar nuestra relación con Dios.
Pero para que eso suceda, debemos estar dispuestos a recibirlo. El pueblo de Israel no estaba listo para el tipo de Mesías que vino, pero nosotros hoy podemos aprender de su historia. Podemos hacer el trabajo de preparación en nuestros corazones para estar completamente listos cuando Él se manifieste. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para recibir a Jesús? La respuesta comienza con la reflexión y la oración. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios, nos ayuda a alinearnos con su voluntad y nos abre a la transformación que Él quiere hacer en nosotros. Durante los tiempos de silencio, el pueblo de Israel no pudo escuchar la voz de Dios, pero hoy, a través de la oración y la meditación en su palabra, podemos acercarnos a Él y permitir que su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de ser activos en nuestra preparación, permitiendo que Dios nos transforme. Además, la acción es crucial. Preparar el corazón no significa solo esperar en silencio, sino también vivir de acuerdo con los principios de amor, perdón y misericordia que Jesús enseñó. Cada día que vivimos, tenemos la oportunidad de reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. ¿Estamos dispuestos a vivir como Él vivió? ¿Estamos listos para amar como Él amó, para perdonar como Él perdonó? Jesús vino a mostrarnos el camino de la verdadera vida y nuestra preparación para su llegada implica vivir ese camino todos los días. Otra forma de prepararnos es fortaleciendo nuestra fe. En el silencio de esos 400 años, el pueblo de Israel se vio probado en su fe y muchos se desanimaron. Sin embargo, algunos mantuvieron la esperanza, confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Hoy, nuestra fe es igualmente puesta a prueba. En momentos de dificultad y silencio, debemos recordar que Dios no está ausente. Él sigue trabajando en nuestras vidas, preparando el terreno para lo que está por venir. Nuestra fe no debe depender solo de lo que vemos, sino de lo que sabemos que Dios ha prometido. Preparar el corazón es un acto de fe. Es confiar en que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande y más maravilloso de lo que podemos entender. Por último, la invitación es a estar en comunidad. La iglesia, los hermanos y hermanas en Cristo, son una parte esencial de nuestro proceso de preparación. Al igual que los pastores que recibieron la noticia del nacimiento de Jesús, nosotros también debemos compartir la buena noticia del Evangelio con los demás. En la comunidad podemos fortalecer nuestra fe, ayudarnos mutuamente a prepararnos para la venida de Jesús y vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. La preparación no es solo un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo en el que nos apoyamos unos a otros, compartiendo la esperanza que tenemos en Cristo. Hoy, al reflexionar sobre cómo estamos preparando nuestros corazones, nos enfrentamos a una elección. Podemos esperar pasivamente que Dios actúe, o podemos ser activos en nuestra preparación, confiando en su tiempo perfecto. La espera no es un tiempo vacío, sino un tiempo de transformación y preparación. ¿Estás listo para lo que Dios tiene preparado para ti? Te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo estás preparando tu corazón para la llegada de Jesús? ¿Qué cambios puedes hacer en tu vida para estar más cerca de Él? Comparte este video con aquellos que también necesitan ser recordados de la promesa de Dios y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más contenido que profundiza en las Escrituras y en el amor de Dios. Al final de este viaje a través de los 400 años de silencio y la llegada del Mesías, llegamos a una conclusión profunda y transformadora. La esperanza que Dios nos ofrece nunca se apaga. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo vivió en espera, y aunque el silencio parecía durar una eternidad, la luz de la esperanza nunca se extinguió. Dios
había prometido un Salvador, y aunque las generaciones pasaron, Él cumplió esa promesa en el momento perfecto. Hoy podemos aprender una lección vital de esa historia. Aunque las circunstancias parezcan oscuras, aunque no veamos respuestas inmediatas, la promesa de Dios sigue viva, su esperanza nunca nos abandona. El silencio de esos 400 años no fue un signo de abandono, sino un recordatorio de que Dios tiene un plan perfecto y su tiempo no es el mismo que el nuestro. A lo largo de nuestra vida también podemos experimentar períodos de silencio, tiempos en los que sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, que nuestras esperanzas se desvanecen. Pero lo que debemos recordar es que el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, Él usa el silencio para prepararnos, para fortalecer nuestra fe y para prepararnos para algo mucho más grande de lo que podemos comprender. En esos momentos de espera debemos mantenernos firmes, confiando en que su plan se cumplirá. La historia de la venida de Jesús es el recordatorio más grande de que Dios cumple sus promesas y que su promesa de salvación está al alcance de todos. Jesús vino al mundo para ofrecernos la salvación eterna, para restaurar nuestra relación con Dios, para darnos una paz que el mundo no puede ofrecer. La llegada de Jesús no solo cambió la historia de Israel, sino que cambió la historia de toda la humanidad. Y esa esperanza, esa salvación, no es solo para aquellos que vivieron hace 2000 años, es para nosotros, aquí y ahora, en medio de nuestras propias luchas y tiempos de silencio. Hoy te invito a reflexionar sobre esta verdad. La esperanza nunca se apaga. Aunque enfrentes momentos de oscuridad, aunque las respuestas no lleguen como esperas, recuerda que el plan de Dios sigue avanzando, incluso cuando no lo podemos ver. La salvación que Él ofrece es eterna y sigue vigente hoy. No importa lo que estés viviendo, puedes confiar en que, en su tiempo perfecto, Él cumplirá su promesa en tu vida. Jesús vino al mundo para restaurar lo que estaba perdido. Y esa restauración no es solo una promesa para el futuro, sino algo que puede comenzar en tu vida hoy mismo. Si estás pasando por un momento de silencio, de espera, te animo a mantener la fe. El silencio de Dios no es el final de la historia, es solo el inicio de algo mucho más grande. En esos tiempos, Dios está trabajando en ti, preparándote para algo que cambiará tu vida para siempre. La esperanza de Dios nunca se apaga, y al igual que el pueblo de Israel, nosotros también podemos esperar con confianza, sabiendo que Él cumple sus promesas. Te invito a compartir en los comentarios cómo has experimentado la esperanza de Dios en tu vida y cómo puedes mantener esa esperanza viva en medio de los momentos difíciles. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir creciendo juntos en la fe. Recuerda, la esperanza nunca se apaga y el plan de Dios para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar.